Bien, buenos días. Vamos a continuar con la sesión de hoy. Y les recuerdo en lo que íbamos brevemente. Vimos ya lo que es la teoría cinética de ilusión en sus tres fenómenos. Los fenómenos que son fenómenos de transporte de masa y que tienen que ver con los tres términos que aparecen tanto en la expresión matemática como en el gráfico. Vimos los términos que son de difusión longitudinal, que es el término del medio, que corresponde a lo que es la pendiente negativa de la relación altura-velocidad lineal. Vimos resistencia al transporte de masa, que es el término de la derecha de la expresión matemática, que corresponde a la pendiente positiva de la relación entre altura y velocidad lineal. Y vimos difusión turbulenta, que es el término constante, que corresponde al mínimo valor de altura que puede tener un proceso cromatográfico. ¿Ok? Y para recordar, ¿no es cierto? Vimos que, por ejemplo, el término de difusión turbulenta tiene que ver con los distintos caminos que puede tomar un analito a lo largo de un proceso cromatográfico, entendiendo que estos distintos caminos se deben principalmente a las distintas trayectorias que pueden tomar entre las partículas de fase estacionaria. Eso tiene que ver con la heterogeneidad de la partícula, el tamaño. Y esto nos da, digamos, un fenómeno natural de dispersión que hace que las partículas no lleguen al mismo tiempo, y eso genera obviamente un pico cromatográfico con un ancho mínimo, y por lo tanto con una altura mínima que no, a partir de ahí ya no se puede superar, salvo que cambiemos la columna, obviamente. También, perdone, esta es la parte constante, ¿no es cierto?, de el gráfico de altura versus velocidad. También vimos, perdón, esto ya lo expliqué, disculpen. También vimos la difusión longitudinal, que es el efecto de mancha, ¿no es cierto?, que es la difusión por diferencias de concentración. Es decir, que mientras más tiempo pasa en contacto los moles de partículas de un analito con la columna, esta distribución de partículas, que en un comienzo es bastante homogénea, después se comienzan a dispersar, y esa dispersión es mayor en la medida que más tiempo pasa el analito en contacto, y por esa razón es inversamente proporcional a la velocidad lineal. Es decir, mientras más baja la velocidad lineal, más ensanchamiento debido a este fenómeno va a ocurrir. Eso es lo que se llama, insisto, difusión longitudinal, y la difusión longitudinal, como vimos en la clase pasada, explica el término inverso de la expresión matemática, por un lado, y finalmente también vimos el fenómeno de resistencia al transporte de masa, que es el que está acá, que tiene que ver con la cinética de la distribución. Si la velocidad de la fase móvil es demasiado elevada, ¿no es cierto?, va a generar una dispersión debido a estos temas cinéticos, y ahí obviamente que a mayor velocidad lineal vamos a tener una mayor dispersión, por lo tanto una mayor altura del plato teórico equivalente, menos platos, ¿no es cierto?, que sería más o menos este efecto que está acá. No estoy preparado para eso. A ver, ¿alguien tiene el micrófono prendido? Por favor, si lo apaga. Como les decía, el tema de la resistencia al transporte de masa, ¿no es cierto?, mientras mayor es la velocidad lineal, necesariamente vamos a ver esta distribución que está acá, ¿no es cierto?, que en última instancia genera obviamente un ensanchamiento, porque algunas partículas avanzan más rápido que otras. Y el efecto visual, creo que lo tengo acá, el efecto visual de esto sería algo por el estilo. Un pico cromatográfico con una cola, que obviamente que es un mayor ancho y por lo tanto un menor número de platos. Y ahí vimos los tres fenómenos la clase pasada, ¿ok? Hasta ahí habíamos quedado, no sé si... bueno, ya estarían los tres fenómenos modelados independientemente, dentro de los cuales cuando los tres fenómenos se superponen, porque obviamente los tres fenómenos ocurren al mismo tiempo, con distinta proporción, pero al mismo tiempo, esta sería la curva real, la que integra los tres fenómenos, ¿ok?
Las otras serían curvas teóricas en donde se asume que solo existe uno de los fenómenos, cada uno por separado. ¿Ok? Y hasta ahí vimos la clase basada. ¿Ok? Por lo tanto, la relevancia y lo que vimos en la clase pasada es que literalmente se ve la influencia de la velocidad lineal, es decir, el flujo, sobre la altura, y obviamente nosotros vimos en la clase pasada que eso tiene un efecto directo sobre el número de platos y por lo tanto tiene un efecto directo sobre la resolución. Acá. Esa es la conexión conceptual. Obviamente que hay una matemática detrás que vamos a trabajar el día de hoy, pero me interesa que ustedes hagan las conexiones conceptuales y me interesa también saber si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que quieran repasar. Este fue obviamente un resumen bien corto. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Alguna duda, consulta, comentario? ¿Nada? Ok. ¿Sí? ¿Qué pasa en la difusión turbulenta? ¿Profe, me escucha? Sí, te escucho. Es que en la difusión turbulenta, la cantidad de partículas que siguen como un camino más corto y un camino más largo es la misma. A ver, esta es una distribución estadística, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Mira, voy a volverme a la figura. No es la misma por cuanto, como toda distribución estadística, quiere decir que hay una mayor proporción de partículas que igual se ubican en torno al promedio. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? Claro, aquí yo entiendo que la figura quizás puede llevar a confusión. Ciertamente que van a haber partículas que recorren una trayectoria más corta. Supongamos que estas que están acá son las que corren la trayectoria más corta porque se van más por el medio y sortean menos partículas. Van a haber otras partículas que pasan por una trayectoria más larga, tienen que sortear más partículas, ¿no es cierto?, y volver al camino. Por lo tanto, las del medio van a llegar primero, las de los extremos van a llegar después. Ahora, ¿cuál es el efecto macroscópico de esto? Y creo que apunta a tu pregunta, ¿no es cierto? Es que, en última instancia, lo que tú ves es una cosa así. Tú ves una distribución, ¿ok? ¿Qué quiere decir una distribución? Que va a haber una fracción muy pequeña de partículas que va a correr una trayectoria más corta, por eso llegan antes. Va a haber una fracción muy pequeña de partículas que recorren una trayectoria más larga y que llegan después. La mayoría de las partículas va a llegar en un promedio. Pero el hecho de que tenga una distribución gaussiana quiere decir que no todas llegan al mismo tiempo. Algunas llegan antes, otras llegan después. Ahora, lo que sí es importante, y yo se lo mostré creo ayer en una figura, para no alargar esto voy a dibujarlo acá, es que, por ejemplo, si las partículas son más pequeñas, estas diferencias de distribución de trayectoria es menor. Por ejemplo, si las partículas fueran pequeñas, uno vería más o menos un pico cromatográfico de este tipo. ¿Ok? Esto sería, voy a marcar en rojo acá, escribir, esto sería una partícula, perdón, se me comí el acento, partícula pequeña, ¿ya? Si la partícula fuese más grande, uno vería una cosa así, déjenme dibujarlo acá, uno vería una cosa así, me quedó rojo todavía, espérense, voy a ponerle un azul. Si la partícula fuese más grande, uno vería una cosa así. ¿Ok? Esta sería una partícula grande, ¿ya? Mira acá. Partícula grande. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿no es cierto? Nunca las partículas que corren trayectorias cortas llegan al mismo tiempo, como tampoco llegan al mismo tiempo las que recorren trayectorias más largas. ¿Por qué? Porque, claro, uno podría decir, mira, esta es la zona, y voy a marcarlo en un cuadrado negro, uno podría decir, esta es la zona de las partículas que recorren una trayectoria más larga, y por eso llegan después, ¿ok? Pero tampoco llegan así juntas, sino que, por ejemplo, hay una pequeña fracción que llega acá, ¿no es cierto?
otras llegan incluso después, otras llegan incluso después, ¿no es cierto? Por eso es una distribución gaussiana, ¿ya? Y hay que entender que mientras más alta es la señal, más partículas están llegando en ese tiempo, ¿ok? Entonces, respondiendo a tu pregunta, no llegan al mismo tiempo nunca, sino que llegan con distinta distribución. Hay algunas pocas que llegan primero, unas pocas que llegan después, la mayoría tienden a centrarse en el promedio. Pero cuando la partícula es más grande, hay más dispersión de distribuciones, ¿no es cierto? Y por lo tanto podemos concluir que cuando las partículas son más grandes, más se distribuyen las partículas en distintas trayectorias. Ese sería como el efecto. No sé si ahí me doy a entender. Si te entendí la pregunta. Sí, ahí sí, profe. Gracias. Más dudas, consultas. Más dudas, consultas, por favor. Voy a borrar acá. Bien, entonces para cerrar este tema, voy a mostrarles algunos gráficos que consolidan, creo yo, algunas cosas que hemos visto. Ya lo vimos ya. Bueno, entonces las curvas de Van Dinter van a depender del tipo de fase móvil, el tipo de fase estacionaria y el tipo de analito. Es decir, no todas las curvas de Van Dinter tienen la misma forma, pero sí tienen las mismas zonas. ¿A qué me refiero? Que hay curvas de Van Dinter que tienen una pendiente negativa más pronunciada que otra, dependiendo del tipo de analito y el tipo de fase móvil. Lo mismo con la pendiente positiva de resistencia al transporte de masa, ¿ya? No todas las pendientes valen lo mismo. Lo único que nosotros decimos es que hay una zona de pendiente positiva, una zona de pendiente negativa y una zona de pendiente cero. ¿Ok? Por lo tanto, todas estas curvas de Van Dinter tienen como esta forma de visto bueno, por así decirlo, con distintas pendientes. Ahora, ¿de qué va a depender eso? Bueno, va a depender de, por ejemplo, si la fase móvil es un líquido o es un gas. Por ejemplo, las fases móviles gaseosas tienen mayor cinética. ¿Qué implica esto? Que por el hecho de tener mayor cinética que una fase móvil líquida, necesariamente un analito se va a movilizar con una mayor cinética en una fase gaseosa que en una fase líquida, y esto implica que en general la resistencia al transporte de masa en una cromatografía gaseosa tiende a ser más plana, ¿ok? Que en una cromatografía líquida, donde la resistencia al transporte de masa es mayor. ¿Por qué? Porque la distribución de sólido gas es más rápido que la distribución de sólido líquido, en general, ¿ya? Y más aún si consideramos que la cromatografía gaseosa se trabaja mayormente a temperaturas muy altas. ¿Ok? Entonces, estos son pequeños detalles, ¿no es cierto?, que uno debiera ir viendo. De hecho, cuando uno compra una columna, las columnas vienen con la mayoría de los vendedores, ¿no es cierto? Le entregan a ustedes una curva de Van Dinter de la columna que le está vendiendo, ¿no es cierto? Quizás para un analito tipo, pero por lo menos les da una idea del desempeño. De hecho, miren, creo que tengo un gráfico más adelante. A ver, denme un segundo. Bueno, esto ya lo vimos. Un segundo. Disculpe que me salte aquí. Miren. Por ejemplo, este es un gráfico de Van Dinter para 5 columnas. Esto creo que sale en el Scoop como ejemplo. Y lo que muestra este gráfico de Van Dinter es la diferencia entre cada una de las columnas. Por ejemplo, acá estamos viendo que tenemos 5 columnas y la principal diferencia entre ellas es el diámetro de la partícula de fase estacionaria. Acá abajo tenemos las partículas de fase estacionaria más pequeñas, acá arriba las partículas de fase estacionaria más grandes. Y si ustedes ven las curvas de Van Dinter, cuando uno tiene cuando uno tiene partículas de fase estacionaria más pequeñas, lo que uno ve necesariamente, y eso coincide con la teoría, es que la curva de Van Dinter es más baja. ¿Qué significa que sea más baja? Que a todas las velocidades lineales que uno aplique sobre esa columna,
vamos a obtener una altura de plato teórico más bajo que las otras columnas con las cuales nos estamos comparando, y por lo tanto, necesariamente, esta columna que está acá abajo nos va a entregar una mayor resolución. ¿Por qué? Porque necesariamente la columna que está acá abajo tiene un mayor número de platos teóricos equivalente a un largo fijo. Es decir, la columna que está acá abajo, al tener un menor h, necesariamente me va a dar un mayor n, mayor número de platos teóricos equivalente para un mismo analito, y por lo tanto mayor resolución. ¿Ok? Entonces podríamos decir que la columna de abajo, en esos términos, es mejor que las columnas que están arriba. ¿Ya? En esos términos, ¿a qué me refiero? Que si lo que ustedes están buscando es mayor número de platos teóricos y mayor resolución, y asumiendo que ustedes tienen los recursos para comprarse esa columna, que es rentable comprarse esa columna porque debe ser más cara que las otras, que el equipo aguanta la suficiente presión para eludir una fase móvil con una columna con partículas más pequeñas, bueno, ahí ustedes podrían entonces entrar a considerar a comprar esa columna. ¿Ok? Los vendedores de columna, este tipo de gráficos los muestran muy seguido, ¿ya? Comparar su curva de Van Dinter con las curvas de Van Dinter de la competencia. Por lo tanto, esto es una información técnica que ustedes debieran manejar. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Se entiende esta comparación que estamos haciendo? Mire, le voy a mostrar esta misma comparación en un paper, ¿ya? Creo que lo tengo por acá. Este es, ¿lo están viendo ahí, no? ¿Sí? Ya, fíjense que esta es también una curva de Van Dinter real, tomada de un artículo. O sea, estas son mediciones experimentales que fueron publicadas. Y es muy común que cuando sale una columna nueva al mercado, las primeras pruebas que se hacen son a nivel de investigación, y por lo tanto son algunos papers los que presentan, por así decirlo, la columna a la comunidad. Y ahí, aquí ustedes ven mismo efecto. O sea, aquí se comparan tres columnas, y la única diferencia, o la principal diferencia que hay entre ellas, ¿no es cierto?, es el diámetro de partícula. Tenemos un diámetro de partícula de 5 micrómetros, que sería el gráfico de Van Dinter de los cuadrados, o sea, sería en rojo esta curva, ¿ok? Tenemos además una columna que tiene un diámetro de partícula de 3,5 micrómetros, un poco más pequeña. Sería el gráfico de círculos, lo cual voy a tratar de marcar acá, ¿ok? Y tenemos finalmente, lo voy a marcar en verde, la columna de 1,7 micrómetros, que sería la curva de más abajo. ¿Ok? Entonces, mismo cuento, ¿no es cierto? Si ustedes ven gráficamente cómo uno puede interpretar este gráfico, uno podría decir que yo obtengo, si yo trazo una línea, ¿no es cierto? Si yo trabajara una velocidad lineal de 0,4 acá, necesariamente lo que yo debiera esperar es que, dada que la altura del plato teórico de 0,4, ¿no es cierto? Voy a ponerlo aquí como una línea negra. La columna de mejor desempeño en altura tendría una altura aproximadamente de 4,5 micrómetros, ¿no es cierto? Si yo la comparo con las columnas de más arriba, por ejemplo, la que tiene peor desempeño, la que está acá, me entrega una altura más o menos de 11, ¿ok? O sea, estamos hablando que esta columna me genera, la de más abajo, me genera un H aproximadamente de 4,5 micrómetros. La columna de más arriba me entrega un H, voy a marcarlo acá, un H de aproximadamente 11 micrómetros, perdón, 22, 11 micrómetros. Fíjense, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que es una pregunta que les voy a hacer, ¿ya? ¿Ustedes podrían decirme cuánta resolución extra ganarían? ¿Hacer una estimación? Si yo ocupo la columna de abajo versus la columna de arriba.
Y fíjense que no le estoy dando ningún dato más. Estoy diciendo, miren, pasa eso. ¿Podrían ustedes estimar cuánto ganarían de resolución? Porque necesariamente ganarían resolución con la columna de diámetro de partícula más pequeña. La pregunta es, ¿cuánto ganaría? A ver, intenten hacer el cálculo, a ver si es que integramos los conocimientos de la curva de Van Dinter con las expresiones de resolución. Se los dejo planteado. Traten de hacerla, voy a poner pausa mientras tanto. Ahí sí. Va a quedar cortada una parte, disculpen, se me olvidó apretar grabar. Y déjenme, a ver, la imagen, disposición. A ver, déjenme, estrecho. Ay, es que lamentable, no me deja mover esta expresión que está como confundiendo. La voy a tener que borrar. Pero, a ver, primero para responder la pregunta que me acaban de hacer. Esta es la expresión de Purnell. Disculpe que esté atrás de los textos, pero no sé por qué este Word no me deja mover la ecuación de. La resolución, como ustedes ven acá, es proporcional a raíz de n. ¿Ok? El número de platos va dentro de la raíz. ¿Ok? Entonces, cuando me preguntan acá, la relación que se hizo de n con 11 micrómetros, a ver, no estamos hablando de 11 micrómetros, estamos hablando de que está, por un lado, el diámetro de partícula de la fase estacionaria, ¿no es cierto? Yo voy a borrar acá para que se arregle esto. Acá. Ahí está. Estamos hablando que tenemos el diámetro de partícula de 1,7 micrómetros, este que está acá, ¿ok? Y 5 micrómetros, ¿ok? No hay 11 micrómetros, ojo con eso, ¿ya? Ahora, por otro lado, lo que sí hay 11 micrómetros es de la altura del plato teórico equivalente, es decir, a 1,7 micrómetros tenemos 4,5 micrómetros de altura de plato teórico equivalente, y a 5 micrómetros tenemos 11 micrómetros de altura de plato teórico equivalente. Lo voy a escribir acá para que no se vayan a confundir. Tenemos 11 micrómetros, ¿ok? Ahora, ¿cómo se hace la relación entre la resolución y la altura? Que entiendo que ahí eso es lo que me están preguntando ahora. Es porque nosotros vimos que a 11 micrómetros, y aquí está el cálculo que hicimos acá arriba, vimos que a 11 micrómetros, si eso nos daba un n determinado, el que sea, ¿ok? Necesariamente a 4,5 micrómetros nos va a dar 2,4 veces ese mismo número de platos teóricos. ¿Ok? ¿Cómo lo vimos eso? Lo vimos porque sabemos que hay una relación inversamente proporcional entre n y h. Esa relación inversamente proporcional está acá. ¿Qué es lo que nos dice? Que a menor h, mayor n, ¿no es cierto? Y por lo tanto, dado que h disminuyó 2,4 veces, desde aquí hasta acá, necesariamente entonces n aumentó 2,4 veces. Por eso nos dio 2,4 acá. Entonces, ahora que sabemos que el número de platos aumentó 2,4 veces, al disminuir el diámetro de partícula, ahora viene la pregunta de la resolución. Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Que la resolución cuando el diámetro de partícula es 5 micrómetros es proporcional a raíz de n. ¿De dónde sacamos esto? Recordemos, de la expresión de Purnell, que me dice a mí que la resolución, no sé si me va a quedar bien acá, la resolución, ¿no es cierto?, es igual a la raíz de n dividido por 4, ¿ok?, multiplicado por una constante. ¿Por qué digo que es una constante? Porque todo lo que es capacidad y selectividad, como son variables termodinámicas,
no varían por el diámetro de partícula. ¿Ok? Entonces sabemos que la resolución es proporcional a la raíz de n. Y la nueva resolución, ¿cuánto me da respecto de la inicial? No sé, pero la puedo calcular sabiendo que ahora esta nueva resolución va a ser proporcional a una raíz de 2,4 veces ese mismo número de platos teóricos. Entonces, ¿por qué el 2,4 queda dentro de la raíz? Que es otra pregunta, perdón, que es otra pregunta que me hacen. Es porque 2,4n, esto que está acá adentro, es el nuevo número de platos teóricos que tenemos. Tenemos 2,4 veces el número de platos teóricos respecto del inicial. ¿Cuál es el inicial? Cuando teníamos una altura de 11 micrómetros. Por eso el 2,4 queda dentro de la raíz, porque es 2,4 veces el número de platos teóricos. No es 2,4 veces la raíz del número de platos teóricos. No sé si me explico. Es como que yo les dijera a ustedes, miren, si le pusiéramos número a esto, de hecho uno podría ponerle número arbitrario y debiera dar el mismo resultado. Si el n, les pongo un caso ya, si es que no les gusta trabajar en variables abstractas, ¿no es cierto? Yo les podría decir, miren, supongan que el largo de ambas columnas es 100 milímetros. Supongan que yo les digo eso. ¿Ok? Ustedes podrían hacer cálculos numéricos, ya no con variables. Si es que les problema el tema de las variables, ¿no es cierto? Hagan el cálculo numérico y lo repetimos, miren. Voy a borrar todo esto, fíjense. Supongan que el largo vale 100 milímetros. ¿Ok? Entonces si les digo ya, pues, calcúlenme n. ¿Cuánto vale n para 11 micrómetros de altura? ¿Y cuánto vale n para 4,5 micrómetros de altura? Calcúlenme, por favor. Supongan que el largo es 100 milímetros. Entonces ya no trabajemos con n ni nada por el estilo. Trabajemos con números. ¿Lo pueden hacer? Y ahí se van a dar cuenta por qué, cómo se relaciona la altura con la resolución. Vuelvan a calcular, por favor, n, pero ahora calcúlenlo como valor. Les di el largo, 100 milímetros. ¿Se entiende la pregunta? Entonces, a ver, aquí una pregunta. El L será 100 milímetros, exactamente. Y aquí volvemos a calcular todo, ¿no es cierto? Pero con un largo fijo. O sea, aquí no hay que trabajar con variables abstractas. No hay que calcular, no hay que trabajar con n o 2,4 n, vamos a trabajar con un valor de n. Y ahí ustedes se van a dar cuenta. El L vale 100 milímetros, la unidad importante. Por ejemplo, ¿cuánto vale n para este caso? ¿Cuál caso me refiero? Para este caso. ¿Cuánto vale n? Lo vamos a calcular acá. N para este caso, ¿no es cierto? Sería el largo, lo voy a trabajar en milímetros, 100 milímetros, dividido por la altura, pero tengo que trabajarla en milímetros. La altura está en micrómetros. Tengo que trabajar en una unidad común. Es decir, 0,011 milímetros. ¿Ok? ¿Cuánto da esto? Debe dar aproximadamente 2, 3, 4, aproximadamente 10.000. Un poquito menos, ¿ya? ¿Me siguen? Ya, y el otro aquí me lo acaban de soplar, el que está acá abajo, ¿no es cierto? Es decir,
el número de platos para la columna con un diámetro de partícula más baja, que tiene una H menor, 4,5 micrómetros, ¿no es cierto? El mismo largo, 100 milímetros, dividido por una altura, en milímetros también, 0.0045, y me acaban de soplar que da... No puede dar... No, aquí creo que te faltó un 0, creo que no es 2.222, creo que es 22.222, creo. Creo que es 2... Debiera dar una cosa así. Ya, no puede dar... A ver, ¿dividieron por 0,0045 o por 0,045? Yo creo que se comieron un 0. No, es con 2 ceros. Recuerden que para pasar de micrómetros a milímetros tienen que dividir por 1000, no por 100. Micrómetro es 10 a la menos 6 y milímetro es 10 a la menos 3. Hay una proporción de 1000. Por eso no es 0,045, sino que es 0,0045. ¿Me siguen? ¿Por qué me di cuenta que no les puede dar ese valor? Porque no les puede dar un valor más bajo que el de arriba. El valor de arriba, ¿me pueden decir el valor exacto del de arriba? Porque no es 10.000, es un poco menos de 10.000. Ya, 90. Vamos a escribirlo ahí con exactitud. El N acá arriba, que es 100 milímetros dividido por 0.011, da este valor, ¿ya? ¿Se entiende ahí? Cuidado con las conversiones de micrómetro a milímetro. Y si ustedes hacen la proporción entre 22.222 y 90.090, les va a dar 2,4 veces, que es lo que calculamos nosotros abstractamente. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Dudas, consultas? De hecho, me acabo de dar cuenta que aquí cometí un error, le puse N y no es N, no es L, es N acá. Voy a borrar acá. N es igual a 100 milímetros dividido por 0.0046. Cuando me refiero a la conversión, me refiero a que la conversión de micrómetros a milímetros, la conversión de unidades. Ya cuando uno pasa de micrómetros a milímetros, recuerden que la proporción es en 1000, no en 100. Lo que pasa es que uno tiende a confundirse porque el paso de milímetros a centímetros es 100, es 1 es a 100. No, perdón, 1 es a 10, es 1 es a 10. Entonces ahí las proporciones hay que ver los exponentes, ¿ya? Micrómetro 10 a la menos 6, milímetro 10 a la menos 3, centímetros obviamente 10 a la menos 2, y así sucesivamente. ¿Dudas, consultas hasta acá? Veamos entonces la resolución. La resolución sería entonces la siguiente. Yo tengo una resolución inicial. Le voy a poner la resolución inicial, ¿no es cierto? Entendamos resolución inicial para un diámetro de partícula de 5 micrómetros, ¿ok? Esa resolución inicial es proporcional a, voy a escribirlo acá, a la raíz de su n, ¿no es cierto? ¿Cuál es la raíz de su n? El n es 90.090, ¿ok? Ahora, estamos claros que este raíz de n va dividido por 4 y multiplicado por una constante, o sea, este es por una constante. Pero como estamos haciendo
regla de 3, ¿no es cierto? Una proporción, no es necesario ponerla constante. Sabemos que es proporcional a la raíz de n. Por otro lado, tenemos la resolución final, que es para el diámetro de partícula de 1.7 micrómetros, ¿ok? Esa va a ser proporcional a una raíz de un nuevo n, ¿ok? ¿Cuál es ese nuevo n? 2, 2, 2, 2, 2. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas veces mejora la resolución final respecto de la inicial? Esta es la resolución final, esta es la resolución inicial. ¿Cuánto vale esta proporción? Debiera mejorar, porque necesariamente, ¿no es cierto?, la raíz de 22.222 es mayor que la raíz de 9090, ¿no es cierto? 9090. ¿Cuánto mejora? ¿Cuánto les da la mejora? Se puede hacer una división directa, ¿ya? Esta es una regla de 3, es decir, la resolución de 1,7 micrómetros dividido por la resolución de 5 micrómetros, ¿no es cierto?, es igual a la raíz de 2 dividido por 90. Todo eso sí va dentro de un paréntesis, porque es la raíz de la división. Ahí. ¿Cuánto les da eso? 1,56, ¿no es cierto? Quiere decir que esta proporción, ¿no es cierto?, esta proporción, que está acá, ustedes mismos me acaban de decir, esta proporción vale 1,56. Voy a escribir acá. O sea, ¿qué quiere decir ese valor? Quiere decir que por el solo hecho de disminuir el diámetro de partícula de 5 micrómetros a 1,7 micrómetros, ¿eso qué es lo que genera? Fíjense el patrón de causalidad que estoy diciendo. Eso genera que, repito, al disminuir el diámetro de partícula de fase estacionaria de 5 micrómetros a 1,7 micrómetros, a una velocidad lineal de 0,4 centímetros por segundo, eso me genera, número 1, una disminución de la altura del plato teórico equivalente de 11 micrómetros a 4,5 micrómetros. Número 2, me genera, por lo tanto, un incremento del número de platos teóricos en 2,4. Partimos en 90.090 y aumentamos a 22.222 platos teóricos. Y número 3, la tercera consecuencia final, la que estamos buscando, eso me genera, por lo tanto, un incremento de 1,56 veces en resolución. No es que la resolución me da 1,56, no. Estoy diciendo que me aumenta 1,56 veces la resolución. Por ejemplo, si la resolución inicial hubiese sido 2, ¿ok?, esta resolución final hubiese sido sobre 3. Porque 2 por 1,56, ¿no es cierto?, les va a dar sobre 3. 3,12 creo, para ser más preciso. ¿Se entiende? Dudas, consultas, comentarios. La gracia que tiene trabajar el gráfico de Van Dinter, entonces, que a ustedes les permite calcular o predecir el efecto, fíjense, sobre todas las cifras de mérito. ¿Ya? Ya, me viene que explique esto de nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir este valor 1,56? Quiere decir, por ejemplo, voy a poner acá. Voy a borrar acá. Para responder la pregunta, déjenme borrar acá unas cosas. Voy a borrar acá, voy a borrar acá. Voy a borrar acá. Ya, ¿qué quiere decir entonces este valor
1,56. Quiere decir que, supongamos, que si en esta condición, es decir, un diámetro de partícula de 5 micrómetros, ¿ok? Si en esta condición yo tengo dos especies, voy a hacer aquí una especie de pseudocromatograma, ¿cierto? Yo tengo dos especies, ¿ok? Ahí y ahí. Y supongan que la resolución que ustedes obtuvieron en esta condición inicial, supongamos, ¿no es cierto? Al ojo ustedes ven que están algo solapadas. Entonces, supongamos que esta resolución fue de 1,3, supongamos. O sea, no es del todo satisfactorio, ¿ok? El resultado que nosotros obtuvimos me está diciendo que si yo cambiara el diámetro de partícula de 5 micrómetros ahora a 1,7 micrómetros, es decir, me voy a la columna de más abajo, lo que yo debiera esperar de mejora de resolución es una mejora de resolución 1,56 veces mayor. Es decir, que este mismo cromatograma que está acá me debiera dar una cosa así. Fíjense, ¿cuánto es 1,50? Voy a sacarlo yo. Un segundo. La resolución 1,3 hay que multiplicarla por 1,56. Y quiere decir que eso me da 2,028. Quiere decir que este mismo cromatograma, si yo lo hubiese desarrollado, ¿no es cierto?, en la columna de más abajo, la que tiene el diámetro de partícula menor, hubiese dado una cosa así. ¿Ya? Mejor resolución. Pero no solamente puedo decir que es mejor, porque es una afirmación cualitativa. Cuantitativamente yo podría predecir cuánto mejoró. ¿Qué es lo que dice el resultado? Mejoró 1,56 veces. Es decir, la resolución en la condición 2, diámetro de partícula más chico, es 1,56 veces mayor a la resolución 1. Si la resolución 1 hubiese sido 1,3, quiere decir que la resolución 2 hubiese dado 2,03. ¿De dónde sale este 2,03? Voy a ponerlo acá. Sale simplemente de multiplicar 1,3 en la resolución inicial por la cantidad de veces que mejoró esta resolución de acuerdo a los cálculos de Burnell. O sea, 1,56 por 1,3 da 2,03. 2,03 es una resolución cuantitativa de acuerdo a todos los estándares internacionales. Ahora, los tiempos de retención, fíjense, y esto no lo hice así como arbitrariamente, no sé si se dieron cuenta, los tiempos de retención no cambian, son los mismos. ¿Ok? ¿Por qué no cambian? Porque no ha cambiado la fase estacionaria en su química, es decir, los coeficientes de distribución no han cambiado. No ha cambiado la velocidad lineal, y por lo tanto el flujo sigue siendo el mismo, 0,4 en estas dos condiciones. Por lo tanto, yo puedo predecir la resolución y la forma del cromatograma. Los tiempos de retención no cambian. ¿Me explico? Dudas, consultas, comentarios. Lo que dije de los tiempos de retención es que los tiempos de retención, al cambiar la columna, fíjense, voy a borrar acá. Voy a borrar acá para que estemos claros con esto. Recuerden que todos estos cálculos los hemos hecho. Me quedó malo esto. Deme un segundo. Voy a hacerlo acá en negro. Recuerden que todos estos cálculos los hemos hecho a la misma velocidad lineal, 0,4. Es decir, cuando nosotros dijimos que a 5 micrómetros teníamos una altura de plato teórico equivalente de 11 micrómetros, es porque nos fijamos una velocidad lineal de 0,4. Es decir, proyectamos el punto del gráfico de Van Dinter de la curva de más arriba, la de 5 micrómetros,
la proyectamos desde el valor X de 0,4 hacia el valor Y. Y eso me daba más o menos 11. ¿Ok? Lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo con la curva de más abajo. La curva de más abajo que corresponde al diámetro de partícula menor, 1,7 micrómetros, ¿no es cierto? Lo hicimos a la misma velocidad lineal. Por lo tanto, lo que yo acabo de decir, ¿no es cierto?, que sería comparar estos dos posibles predicciones de resolución, es que lo estamos haciendo, fíjense, con la misma fase estacionaria, o sea, estamos hablando que es la misma química de fase estacionaria. No ha cambiado la química, ha cambiado solo el diámetro de la partícula de la fase estacionaria, no su composición química. Por lo tanto, dado que tenemos la misma química, necesariamente el coeficiente de distribución del analito vale lo mismo, en la columna de arriba y en la columna de abajo, vale lo mismo. No hay cambio termodinámico en esta discusión. Tampoco hay un cambio de flujo, es decir, estamos trabajando a la misma velocidad lineal, 0,4, en las dos predicciones que estamos haciendo. Por lo tanto, como no hay cambio de velocidad lineal y no hay cambio de flujo, los tiempos de retención no debieran cambiar. Eso es lo que intenté graficar acá. El tiempo de retención de la columna de arriba y de la columna de abajo debiese ser exactamente el mismo. ¿Qué es lo que cambia? Cambia que, dado que el diámetro de partícula es menor, hay menor dispersión, es decir, este ancho de, lo voy a poner aquí en negro, este ancho de acá es mucho menor que los anchos de acá, ¿ok? Y por lo tanto eso me da mejor resolución abajo, diámetro de partícula menor, que el de arriba, ¿ya? Por eso yo puedo predecir que los tiempos de retención son los mismos, pero la resolución es mejor. Más dudas, consultas. Bien, yo les voy a subir este ejercicio, por así decirlo, porque aquí yo le hice algunas preguntas tipo, una actividad parcial que les voy a pedir es trabajar cosas similares. Ya les voy a subir la guía, pero la próxima semana, porque no puedo hacer evaluación esta semana. Aquí lo que muestra este Word, ¿no es cierto?, es gráficos experimentales, ¿ya? Cómo fueron variando las resoluciones al variar tanto el diámetro de la partícula como el largo de la columna. Aquí sí hay variación del largo. Varía el diámetro de la partícula y el largo de la columna. Cómo se va viendo el efecto sobre las resoluciones, ¿ok? Les voy a subir esta actividad para que ustedes la analicen y practiquen. Esta no es la actividad evaluada que les voy a pedir, ¿no? Les voy a pedir otra actividad evaluada que se las voy a explicar la próxima semana, ¿ok? Pero tiene que ver con esto. Cálculos de resoluciones en función de las variables físicas, largo y velocidad lineal, ¿ok? Hay muchos ejercicios resueltos en el Scooby y en el Harry respecto a esto, por favor aprovechenlo. Quedamos hasta acá y cuídense, nos vemos la próxima semana. Saludos.